Una vez más, gracias a Dios, hermanos, por esta grande oportunidad de poder exponer el mensaje, y doy gracias a mis hermanos porque la invitación una vez más, hermanos. Gracias porque han dado lugar a su servidor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a ir rápidamente a la Biblia para ganar el tiempo. Tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de estudiar la palabra ahí. Y vamos a ir a el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42. Y dice la Biblia así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia del primer siglo, hermanos, una iglesia, hermanos, que tenía la sana doctrina, ¿sí? La palabra sana, hermanos, significa sin mancha, sin contaminación. Esa enseñanza, hermanos, la palabra doctrina en otros se traduce, o en otras versiones, como la enseñanza. Y dice, y perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles habían sido instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles daban la doctrina, daban el mensaje. Hermanos, y la iglesia tenía, hermanos, una doctrina, sana doctrina, o sea, sin mancha. Luego, hermanos, de ahí, hermanos, se fueron saliendo, hermanos, doctrinas con mancha, doctrinas que no son correctas delante de la presencia de Dios. Pero la iglesia, hermanos, del Señor del primer siglo tiene más bien la sana doctrina, ¿sí? Y es de lo que quiero yo hablar en esta mañana. La sana doctrina. ¿Qué significa, hermanos, la sana doctrina? ¿Qué significa para mí, para ustedes, la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina, hermanos, en primer lugar, significa para mí, para ustedes, sufrimiento, hermanos. Sí. Cuando nosotros tenemos la sana doctrina, ¿sabe qué hay en nuestra vida? Sufrimos por esa sana doctrina, ¿sí? Eso es lo que significa para mí, sufrimiento, y sufrir, hermanos, con alegría, la sana doctrina. Fíjese lo que dice la segunda carta a Timoteo, allá en la palabra de Dios, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 3 al 5. Segunda carta de Timoteo. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Lea conmigo si es gustoso. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, cuando nosotros tenemos la sana doctrina, ¿sabe qué pasa? Significa para nosotros el sufrir, ¿sí? Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tiene la sana doctrina, sufre la sana doctrina. Hermanos, y cuando tenemos la sana doctrina, ¿sabe qué? Tenemos el sufrimiento de que somos rechazados. Nos rechazan, hermanos, muchas veces en nuestro trabajo. Nos rechazan compañeros de trabajo. Nos rechazan compañeros de escuela. Nos rechaza la misma familia, hermanos, carnal. Nos rechaza por tener la sana doctrina. Y es cuando nosotros sufrimos la sana doctrina, cuando nosotros sufrimos por la doctrina sana, por ese evangelio verdadero que ha llegado a nuestra vida. ¿Te acuerdas de nuestro Señor Jesucristo? Cuando dice la Biblia allá en Marcos 6, capítulo 6, que, hermanos, fue al lugar donde Él se había criado, en Nazaret. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús no pudo hacer ahí milagros. Y sabes que no pudo hacerlos no porque no pudiera o no tuviera el poder. No los pudo hacer porque la gente no acudió a Él, no creían en Él.
lo rechazaban. Aún su propia familia, hermanos, no creían en Él. No creían en Jesús. Cuando se tiene la sana doctrina, hermanos, se sufre grandemente. Ahí, hermanos, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando tú tienes la sana doctrina, cuando tienes el evangelio verdadero, cuando tienes la verdad, ¿sabes qué pasa en tu vida? Sufres grandemente, porque aún los mismos de la familia, hermanos, no nos quieren. Aún los mismos de la familia nos juzgan locos. Aún los mismos de la familia dicen que estamos locos, hermanos, porque tenemos la sana doctrina y porque no practicamos lo que ellos practican. La sana doctrina, hermanos, significa en nuestras vidas el sufrimiento. Sufrimos grandemente, hermanos, ¿sí? ¿O no? Sufrimos. ¿Quién de ustedes no tiene un hermano en la carne o un familiar que sea denominacional o que sea sectario? Y sufrimos, hermanos, ¿por qué? Porque tenemos la sana doctrina y al momento de enfrentarnos con ellos o al momento de convivir con ellos, hermanos, choca la sana doctrina con la falsedad. Y ahí es cuando nosotros sufrimos. Y ahí es cuando nosotros estamos sufriendo por esa sana doctrina. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cómo sufría? Era un hombre, hermanos, que en el fariseísmo no sufría, hermanos. Era un hombre rico, era un hombre que tenía todo. Pero cuando cambió al cristianismo, hermanos, cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 23, habla de sus sufrimientos. Y todos los sufrimientos, hermanos, ¿sabes por qué sufría? Por la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, significa para mí el sufrir por Cristo, el vivir por Cristo. Cuando yo sufro la sana doctrina y cuando yo tengo un hermano en la carne que es denominacional, que es sectario, yo le tengo que explicar con todo amor la sana doctrina. ¿Y sabes qué dicen aquellos? Este está loco. ¿Está loco? ¿Qué le decían a Pablo? Pablo, las letras te han vuelto loco. ¿Qué dijo Pablo? No estoy loco, hablo palabra de cordura y palabra verdadera. Hermanos, nosotros sufrimos por la sana doctrina y tenemos que atacar, hermanos, aquella falsedad. Tenemos que defender la sana doctrina, pero con amor en nuestra vida, hermanos, con sinceridad. Pablo defendía la sana doctrina. Ahora, hermanos, en el cristianismo, él sufría grandemente y sufría, hermanos, por ser cristiano. Nosotros sufrimos por ser cristianos, ¿o no? Un hermano perdió un trabajo muy bonito y de mucho dinero. ¿Y sabes por qué lo perdió? Nomás porque no quiso participar en las llamadas roscas de Reyes. ¿Sabes qué le dijo aquel hombre, el patrón? No te quiero más aquí, porque no quieres comer ese pan. ¿Te fijas? Ese es nuestro sufrimiento en la vida, hermanos, ¿sí? Nosotros sufrimos por Cristo, ¿sí? Eso significa en mi vida la sana doctrina, el sufrimiento, el sufrir por lo que Cristo sufrió. Cristo, hermanos, enseñó a los apóstoles, como les decía. La sana doctrina se las transmitió directamente a los apóstoles, como leímos ahí en Hechos 2:46. Ellos, hermanos, la transmitieron, ellos la fueron dando y hemos recibido la sana doctrina. Pero mucha gente se ha desviado de la sana doctrina. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere sufrir, porque quiere vivir, hermanos, muy tranquilamente. No quiere sufrir lo de la sana doctrina, sufrir el evangelio verdadero, hermanos. ¿Y sabes qué dicen? Mejor me voy con aquellos que aplauden, con aquellos que festejan la Navidad, con aquellos que hacen todo lo que no va de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que sufrir, hermanos, por la sana doctrina. Y un ejemplo, hermanos, es el mismo apóstol Pablo. Tengo una tía, hermanos, que allá en Ciudad Acuña le hicieron un edificio muy hermoso, una casa muy hermosa. Y me dijo,
Me dijo, cuando quieras venir a predicar aquí, encargarte de la congregación. Le dije, cuando usted se decida a que sea la iglesia del Señor, porque ahorita no es la iglesia del Señor. No, pues váyase. Hermanos, la sana doctrina significa para nosotros el sufrir por ella. Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a sufrir persecución, ¿sí? ¿Y sabe qué? Lo más hermoso es que lo estamos haciendo por la sana doctrina. Entonces, ¿qué significa la sana doctrina en mi vida? Sufrimiento, hermanos. El sufrir el rechazo de los familiares en la carne, de compañeros. El sufrir, hermanos, todo lo que no está de acuerdo a la sana doctrina. Pero dice el Evangelio según Marcos, allá, otra cosa, hermanos. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. El Evangelio según Marcos, capítulo 7. Y vamos a leer ahí el versículo 6, 8 y 9. Dice así: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjese bien, y luego dice el versículo, y luego dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Muy bien, en lo que me quiero enfocar, hermanos, cuando dice allí, donde leímos en el versículo 6, el versículo 6 dice, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos, ¿de qué? De hombres. La sana doctrina, hermanos, significa para mí el no seguir mandamientos de hombres, ¿sí? Así como significa sufrimiento, significa no seguir mandamientos de hombres, enseñando, hermanos, falsa doctrina, enseñando tradiciones de hombres. Y vamos a leer ahí, según Tito, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ir a Tito, hermanos, rápidamente. A ver qué nos dice Tito. Capítulo 1, versículo, fíjese como dice el versículo 14. Dice la palabra de Dios así: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. Entonces, hermanos, para mí significa la sana doctrina no seguir, hermanos, mandamientos de hombres. Cuando yo sigo los mandamientos de hombres, hermanos, estoy adulterando la doctrina. Nosotros no podemos seguir tradiciones de hombres. No nos podemos mezclar, hermanos, con el mundo. No podemos, hermanos, participar con las cosas del mundo. Porque dice allá en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Nosotros tenemos que identificar, hermanos, la sana doctrina, porque no podemos seguir, hermanos, mandamientos de Dios, de hombres. Mucha gente, hermanos, empieza a dar mandamientos de hombres en la iglesia, y ¿sabe qué pasa? Ya no estamos siguiendo la sana doctrina. Cuando el hombre empieza, hermanos, a meter a la misma iglesia la Navidad, lo mismo de los Reyes, lo mismo del Halloween, lo mismo, hermanos, de las tradiciones del hombre, ¿sabe qué está pasando con esta persona? Está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros participamos de eso, ¿sabe qué está pasando? Estamos adulterando los mandamientos de Dios. Estamos llevando a cabo los mandamientos de los hombres. Es por eso que no debemos creer a todo espíritu, sino tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Cuando usted llega a un pueblo, a otra ciudad, y dice la iglesia de Cristo, y entra usted, pero tienen un piano, tienen un órgano, un piano, tienen una guitarra, tienen una batería, usted identifica
que allí se están siguiendo ya mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Nosotros identificamos los mandamientos de hombres. Es por eso que sabemos, hermanos, y tenemos en nuestra mente la sana doctrina. Colosenses 2:8, dice la palabra de Dios ahí una vez más, el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Colosenses 2:8, fíjese cómo dice la palabra de nuestro Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿sí?, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Fíjese lo que hacen los hombres: siguen las tradiciones de los hombres. La sana doctrina, hermanos, significa para mí no seguir mandamientos de hombres, porque si yo sigo mandamientos de hombres, me voy a perder grandemente. ¿Se fija cómo es bien sencilla la palabra de Dios? ¿Qué significa para mí la sana doctrina? Significa, en primer lugar, el sufrimiento para mi vida como cristiano. Significa también no seguir mandamientos de hombres. Pero ¿sabe también qué significa la doctrina, la sana doctrina? Permanecer, hermanos, en la verdad. Sí, permanecer en ella, hermanos. Muchos se han apartado del camino de Dios. Muchos se han ido del camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no permanecen en la palabra de Dios, porque no permanecen en la verdad, hermanos. Dice la segunda carta de Timoteo, ahí en el capítulo 4, versículo 4, vamos a ir allá a Timoteo, la segunda carta, dice la palabra de Dios así: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se apartan de la verdad, hermanos. La primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios ahí también el apóstol Pablo. Dice así: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, se van a apartar, hermanos, se van a extraviar del camino de Dios, porque no tienen, hermanos, y no permanecen en la verdad. Eso significa para mí, hermanos, la sana doctrina, estar en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio de Jesucristo y la sana doctrina, hermanos. Fíjese lo que dice allá en la segunda carta de Juan. Vamos a ir allá a Juan rápidamente. Dice la segunda carta de Juan en el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Se fija? Es por eso que nosotros tenemos que permanecer en la verdad, hermanos, ¿sí? Eso significa para mí la sana doctrina, porque este versículo es muy hermoso y nos habla, hermanos, de la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía, o sea, que no está en la verdad, en el evangelio verdadero, y no persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza, ¿sabe qué? No tiene a Cristo y no tiene al Padre. Entonces, hermanos, estamos perdidos si no permanecemos en la verdad. Debemos hablar, hermanos, también la verdad, todo lo que es, hermanos, el evangelio de Jesucristo. Ahí en Tito capítulo 2, versículo de 1 al 2, vamos a ir ahí también a Tito. Estoy yendo rápido, hermanos, porque no quiero que me pesque el tiempo como en el estudio. Dice la palabra de Dios así, hermanos, Tito 2, del 1 al 2: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, ¿sí? Sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Nosotros vamos a hablar, hermanos, de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo al evangelio verdadero, de acuerdo a lo que es correcto delante de la presencia de Dios. Eso significa para mí tener la sana doctrina, estar, hermanos, en la misma verdad del evangelio. Cuando ya no tenemos la verdad, hermanos, ya vamos mal. Y es triste saber que muchos, hermanos, de la iglesia de Cristo se han apartado de la verdad y han seguido un evangelio diferente, un evangelio que los lleva a la misma perdición. Pero fíjate qué más hay, hermano. Hay algo también muy hermoso,
¿Qué significa para mí la sana doctrina? La sana doctrina para mí significa, hermanos, no únicamente sufrimiento, no únicamente, hermanos, no seguir mandamientos de hombres, no únicamente permanecer en la verdad, sino que también significa, ¿sabes qué? Salvación para mí, hermanos. Eso significa la sana doctrina para mi vida, salvación. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Fíjate cómo dice la palabra de nuestro Dios ahí. Dice la palabra de Dios ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás tú a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Otras versiones lo traducen como la enseñanza. Ten cuidado, porque ¿sabes qué, Timoteo? Depende de lo que tú enseñes, te vas a salvar y vas a ayudar a que se salven los demás. Entonces la sana doctrina significa para mi vida, hermanos, salvación. Hermanos, si nos desviamos de la doctrina, no va a haber salvación. Porque Pablo a Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persiste en esto, porque haciendo esto te vas a salvar tú y luego vas a ayudar a que los demás se salven. Cuando yo enseño en este lugar, hermanos, falsa doctrina, cuando enseño algo que no es correcto de la iglesia, en cuanto a la doctrina de Cristo, cuando yo enseño otra cosa que no va de acuerdo al plan de Dios, al libro sagrado, ¿sabe qué va a pasar conmigo? Me voy a perder y luego voy a hacer que se pierdan todos aquellos que me escuchan y que están de acuerdo conmigo. Es por eso que la doctrina significa para mi vida salvación, porque es muy triste, hermanos, que vayamos caminando y que cuando estemos a punto de llegar a la vida eterna nos diga el Señor: así no es, estás equivocado, te fuiste mal. ¿Te fijas? Es por eso que tenemos que estar en la sana doctrina, porque la sana doctrina para nuestra vida, hermanos, es salvación. Hermanos, qué triste es el estar en las cosas de Dios, hermanos, y que se vaya a perder nuestra alma. Porque yo me imagino que todos los que estamos aquí queremos ser salvos, ¿sí o no? Queremos la salvación de nuestra alma. Pero si no tenemos la sana doctrina, no vamos a ser salvos. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque tú también te puedes perder y vas a hacer que se pierdan los demás. Entonces la sana doctrina significa en mi vida salvación, la salvación, hermanos, de mi alma, la vida eterna, la corona de la vida, estar con Cristo, estar con Dios, estar con la deidad, estar en las moradas celestiales. Eso es lo que significa para mí salvación en mi vida. Entonces yo tengo que tener cuidado lo que enseño, lo que predico, lo que hablo de la palabra de Dios. La sana doctrina significa, hermanos, en mi vida salvación. Dios quiere, hermanos, que todos los hombres se salven. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la sana doctrina significa salvación. Y Dios quiere que todos, hermanos, alcancen esa salvación. Dios quiere que todos tengan esa sana doctrina y sean salvos. A Él no le importa delincuentes. A Él no le importa, hermanos, cualquiera que sea la situación del hombre. A Él lo que le importa es que venga, se arrepienta, conozca la doctrina verdadera, conozca la sana doctrina y sea salvo. Qué hermoso es, hermanos, cuando entendemos la palabra de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Los predicadores, hermanos, los miembros. Hermanos, qué triste es cuando aquellos, hermanos, predicadores con un conocimiento grandioso, ¿sí?, elocuentes, hombres, hermanos, preparados. ¿Y sabe qué?
caigan de la gracia de Dios, se desvíen de la doctrina. ¿Y sabe qué? Lo más triste, pierden su salvación. Y después de haber recorrido tanto camino, después de haber predicado tantas predicaciones, después de haber enseñado a tantos hermanos, instruido a tantos, están perdidos. Allá están tirados. Y yo conozco varios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se salieron de la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, es nuestra salvación. Y lo que identifica a la iglesia del Señor es la sana doctrina. Lo que identificaba en el primer siglo a la iglesia de Cristo era su doctrina, su enseñanza. Lo que identifica a la iglesia de Cristo es la enseñanza, hermanos. Porque luego nos identificamos cuando somos de la misma doctrina, cuando tenemos la sana doctrina en nuestra vida. Hablamos lo mismo, pensamos lo mismo, queremos lo mismo y hacemos lo mismo. Eso, hermanos, es la sana doctrina en nuestra vida. Dice ahí, hermanos, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y fíjate bien, me gusta mucho lo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo y profesaba la falsa doctrina. Pero cuando él conoce, hermanos, la doctrina de Cristo y que Cristo le reprende directamente, hermanos, ¿sí? Y le instruye en el camino del Señor y le enseña la sana doctrina. Cuando Pablo se da cuenta de que de la doctrina depende su salvación, él toma esa doctrina, esa sana enseñanza, y ¿sabes qué hace? La toma en sus manos y jamás la suelta. Y muere en esa sana doctrina, hermanos. Jamás se apartó del camino del Señor, porque se dio cuenta que la sana doctrina, de ahí dependía su salvación. Y luchó, hermanos, y estuvo en la sana doctrina hasta que fue, hermanos, muerto o que murió. Porque él sabía que fuera de esa sana doctrina, hermanos, no podía ser salvo. Si él se volteaba, hermanos, iba hacia atrás al fariseísmo, hermanos, se le escapaba la sana doctrina y se le escapaba la salvación de sus manos. Es por eso que no podemos voltear atrás. No podemos seguir las tradiciones que recibimos de nuestros padres, porque recibimos el catolicismo, recibimos también el sectarismo, las denominaciones. No podemos seguir en eso, porque si seguimos en eso, porque si volteamos hacia atrás, nos vamos a perder y vamos a perder la salvación tan grande que tenemos en nuestras manos. Por eso Pablo, hermanos, jamás volteó hacia atrás. Y le costaba, hermanos, lágrimas. Y le costó humillaciones. Y le costó, hermanos, sufrir por la sana doctrina. Nosotros tenemos que sufrir por esa sana doctrina, ¿sí? Porque esa es nuestra salvación, hermanos. Si nos desviamos, hermanos, ya no alcanzaremos nuestra salvación. De ahí depende nuestra salvación. Muchos, hermanos, han cambiado. ¿Y sabes qué triste es? Que lo más triste es que están equivocados y han cambiado por intereses, hermanos, económicos, y han cambiado esta sana doctrina y no les ha importado la salvación. Y muchos dicen, yo sé que estoy equivocado, pero así me quedo. No, hermanos, aquellos que sabemos qué significa la sana doctrina, sabemos que depende de la doctrina nuestra salvación, hermanos. Entonces, mi exhortación, mi ánimo es a que sigamos la sana doctrina, a que identifiquemos la sana doctrina,
A que ya, hermanos, nosotros sabemos cuál es la sana doctrina y la sabemos identificar. Para mí tiene que significar, hermanos, la sana doctrina, el sufrimiento en mi vida. Cuando yo no quiero sufrir por la sana doctrina y que me da lo mismo estar en la iglesia y estar con el mundo o estar con la familia que cree otra cosa, ya no estoy bien delante de la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, el hombre se cuida todo el año y cuando llegan las tradiciones en diciembre y tantas cosas, el hombre recurre, hermanos, a esas tradiciones que nos heredaron nuestros padres y caemos en la falsa doctrina. ¿Y sabes qué? Estamos perdiendo nuestra salvación. Eso es lo más triste. Hermanos, les animo, les exhorto a que sigamos y que aceptemos esa sana doctrina, venga lo que venga a nuestra vida. A Jesús, hermanos, lo rechazaban. Ni su familia creía en él. ¿Sabes por qué? Porque enseñaba la sana doctrina. Y dice la Biblia que se maravillaban de lo que él enseñaba. ¿Sabes por qué? Porque enseñaba una doctrina verdadera. Qué hermoso es, hermanos, cuando tenemos la doctrina verdadera, sin mancha, sin contaminación y pura, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, hermanos. No dejen que esa salvación tan grande que tienen en sus manos y esa doctrina sea arrebatada de sus manos. Vamos a estar de pie y vamos a cantar un canto de invitación. Y vamos a invitar, si tú te has soltado esa sana doctrina y has hecho cosas que no están de acuerdo a lo que es la sana doctrina, es el momento de reflexionar y de pedirle a mi Dios: ¿sabes qué, Señor? Me he equivocado, pero me he dado cuenta que la sana doctrina es para mí mi salvación. Dios les bendiga, hermanos. Adelante.